compañía que se llama ADA. ¿Alguien conoce a ADA por el nombre de la compañía? Bueno, por aquí varios, perfecto. Y seguramente muchos más la deben conocer por sus productos, aun cuando no sepan que están usando un producto de ADA. ADA es una empresa ubicada en Manizales, una empresa que nació como una empresa familiar hace muchos años. Yo recuerdo alguna vez teniendo una conversación con Mauricio Trujillo allá y viendo la publicidad con la que iniciaron la compañía, que él me decía, cuando nació ADA, era la época en la que Colombia, una ciudad que no tuviera una empresa que fabricara jabones, pues no era una ciudad que tuviera el grado mínimo de desarrollo. Y de alguna manera esa industria tuvo no solamente un crecimiento muy importante en el país, sino también hacia adelante unos retos. Entonces, para contarnos la historia de esta empresa dedicada a prestar servicios de manufactura de jabones en barra y productos líquidos para limpieza y cuidado de uso personal, del hogar, institucional, y también tienen ahora una línea para temas animales, quiero invitar al vicepresidente ejecutivo de ADA, Mauricio Trujillo, para que nos cuente la historia de esta compañía que hoy llega a más de 17 países con productos colombianos. Bienvenido, Mauricio. Buenas tardes a todos. Doctor Mauricio, yo primero que todo darle un saludo muy especial y que me dé un parte de tranquilidad de que aquella situación en Manizales, producto de los deslizamientos que hubo y todos de hechos complejos que estuvimos por allá, ya esos temas están contenidos, supongo. Sí, Manizales está en una zona bastante compleja y todo el tema de cambio climático y todo este tipo de cosas pues han hecho que hayan habido una serie de deslizamientos y lluvias muy fuertes, los cuales pues dañaron un poco la empresa allá en Manizales. Mauricio, ¿por qué no empezamos porque nos cuentes, porque realmente aquí hay una verdadera historia? Tuve la oportunidad de visitar la planta, nos hemos reunido en el banco y esta mañana cuando les hablaba de cómo las empresas en Colombia inician una trayectoria como empresa de vocación doméstica, luego empiezan a exportar, inclusive unos retos a exportar desde Manizales, y la compañía después toma una decisión de irse a la región Caribe para poder atender de manera más efectiva ciertos mercados, y luego cuando se empieza a consolidar en el negocio de exportaciones, empieza a asumir posiciones propias en otros países, que de eso vamos a hablar, y todo el camino pareciera sencillo, pero realmente no lo es. Este es un ejemplo de una compañía que se va consolidando en el tiempo. ¿Por qué no nos cuentas un poco la génesis y después empezamos a hablar sobre ese camino recorrido, todos los retos, pero la génesis y cómo nace esta compañía y cualquier cosa que tú consideres, pero hasta anecdótica si quieres, en el crecimiento y nacimiento de ADA? Perfecto, Luis Fernando. Esta empresa empieza en el año de 1956 con un capital de 2.900 pesos. O sea, lo que vale un tinto de ahora de tostado. Mucho menos de lo que vale un tinto. Más o menos, por eso, pues, a valor de hoy. Pues. Empieza, como te dije, pues hace ya 61 años, en la ciudad de Manizales. Como lo decía ahorita Marisol, yo le comentaba a ella que se decía en aquella época que un pueblo era tan pequeño, que no tenía fábrica de jabón. En ese momento, en los años 50, había alrededor de 900 fábricas de jabón. Para hacer el cuento rápido, después de la Segunda Guerra Mundial, se hace, digamos que se cambia todo el sistema de fabricación y llega, digamos, la fabricación automatizada. Empiezan esos equipos de jabonería a llegar después, a finales de los años 50, y ahí mi padre pues decide o modernizarse o cortarse la coleta. Se crea en el año 62 Jabonerías S.A., una sociedad anónima. Se traen los primeros equipos,
de esta jabonería moderna, y básicamente pues ahí empieza el desarrollo. Fabricando Vocación jabones, doméstica, mercado colombiano, cercano a Manizales, porque entiendo que esta industria era muy artesanal, luego sí, a partir de importación de tecnologías se empiezan a la industrializar industria el era proceso. completamente artesanal, los mercados, digamos, que se iban era por barrios, ni siquiera de ciudad a ciudad, sino más por barrios. Ya con estas nuevas tecnologías, obviamente desaparecieron gran parte de todas estas jabonerías. En el año 82 empezamos a fabricar jabones de tocador, de la mano de una empresa en ese momento la más importante del mundo en este tipo de productos, que era Perfumería Gal en España. Ellos realmente nos enseñaron a hacer jabón de tocador, y en aquella época, perdón, dije 82, no, 72, en aquella época le fabricábamos a empresas como Johnson & Johnson, a Perfumería Gal, que son los dueños del jabón Heno de Pravia, y digamos que ahí empezamos todo el trayecto de jabonería y de meternos en el cuidado personal. En el año 1986 paramos completamente la fabricación de jabón de lavar. En aquel momento en Colombia los aranceles estaban por encima del 45% para importación de materia prima, y en jabón de lavar específicamente era mucha la materia prima que se contrabandeaba. Entonces era, digamos, que una pelea desigual. Con el paso bueno, y en el tema de jabón de tocador, los competidores eran, digamos, que las multinacionales. Ahí había un juego, digamos, limpio, y por eso pues abandonamos el tema de jabón de lavar. En el año ya 2008 empezamos a fabricar productos de aseo personal y aseo hogar, toda la parte de líquidos, champúes, enjuagues bucales, todo este tipo de cosas. En el año 2012 abrimos una empresa en la zona franca La Cayena, en Barranquilla, que se llama ADA International, dedicada solamente a exportación. Nosotros el 60% de los productos que producimos van a exportación, van a 17 países. Y es por eso pues que nos salimos un poco de las montañas y nos acercamos a los puertos. Y el otro hito, el otro… Ahí se ubicaron muy bien. ¿Ah? Se ubicaron muy bien. En Barranquilla, sí. Usted es de allá. Sí, Barranquilla es una ciudad espectacular. La verdad que nos tiene gratamente sorprendidos el crecimiento y la pujanza de Barranquilla. Y el año pasado, en el mes de enero, tomamos ya posesión final de una planta en México, en Ciudad de México. Esta se llama Cosméticos Trujillo, y con esa pues estamos atendiendo el mercado básicamente mexicano. Fíjense cómo esta historia que nos están compartiendo es un proceso lógico y de consolidación, inclusive cuando renuncian a hacer el tema de los jabones de lavar, o sea, son renuncias en los negocios. Hay veces que la industria lo lleva a hacer escogencias, o la misma empresa decide escoger algo, focalizarse, renunciar a algo, independientemente de las condiciones, pero esos son mensajes muy importantes, y cómo también empiezan a avanzar hacia mercados. Ya hablar de exportar a 17 países es una realidad, y lo que estamos viendo aquí, que las compañías en Colombia, para poder exportar, así como en China, todas las industrias, y hay algunas que son más exigentes que otras, se asientan en las zonas costeras. Eso les da unas ventajas comparativas, y veo que ustedes pues tomaron esa decisión de moverse para atender lo que tenía que ver con exportaciones a la región Caribe colombiana, y pues permanece la operación de Manizales para atender el mercado doméstico, que es lo que hemos podido ver. Y ese siguiente paso a entrar a otro mercado, pero yo quería preguntarle, ¿qué los motivó a ir a meterse en México? ¿Qué los motivó a meterse en Ecuador? ¿Cuáles fueron esas motivaciones? ¿Esas fueron oportunidades? ¿Qué han aprendido en esos mercados desde que incursionaron en ellos? Sí, quienes nos enseñaron a hacer jabón de tocador, que ahorita lo decía, era Perfumería Gal en España. Esta empresa fue comprada a través de los años por el grupo Puig. Puig son los
Uno de los mayores fabricantes y distribuidores de perfumería en el mundo, son los dueños de las marcas Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier y algunas de estas. Ellos tenían una operación en México, deciden escindir la planta de la operación en México y vender esa planta. Nosotros pues llevamos una relación con ellos de más de 45 años y es por eso pues que digamos que éramos los primeros opcionados en comprar esa planta y así lo hicimos. Es una planta espectacular, tiene algo nuevo para nosotros que es todo el tema de hidroalcohólicos, o sea, fabricación de perfumería. Como les digo, es nuevo para nosotros, una planta que está utilizada a un 10% de la capacidad instalada y esto pues nos permite… ¿A qué porcentaje? 10% de la capacidad instalada. Esto nos permite pues fabricarle a otras empresas en el mismo México y para Centroamérica, sin ni siquiera pensar en el mercado de Estados Unidos. El mercado mexicano es monstruosamente grande. Y lo que han aprendido allá, ¿han logrado de alguna forma beneficiarse? ¿Hay algún conocimiento que se ha transferido desde México para las operaciones aquí? Claro, en todo esto, Luis Fernando, siempre aprende uno de todos. En la planta de México, es una planta que lleva funcionando más de 20 años, aprende uno cosas de allá, traemos parte de las cosas buenas que tienen, ya las hemos implementado aquí en Colombia y obviamente lo bueno que hacemos acá ya lo estamos implementando en la planta de México. Fíjense lo interesante de esto, porque siempre hubo una discusión cuando el banco intentó o planteó por primera vez la posibilidad de financiar compañías multilatinas. Decían, pero ¿por qué vamos a financiar? Si uno pensara con una mentalidad parroquial, no, es que no se lleven los empleos de Colombia. No, es que esa oportunidad se le presentó al doctor Trujillo de adquirir un activo en el exterior. Igual ellos tributan aquí en Colombia, traen conocimiento de otro país y lo aplican en la industria local, generan divisas para el país. Y es por eso que ese tipo de ejemplos son muy interesantes porque, y es el fenómeno que hay en Colombia de las empresas multilatinas. ADA es una de ellas, emergente, muy interesante, que toma ese camino. Sobre el modelo de negocio quería preguntarle algo que me llama la atención. Al final del día ustedes, por lo que veo, por el nivel de ventas que tienen, son contratos de manufactura a otras empresas y un 15% de las ventas, por lo que veo, es las ventas de ustedes de su propia marca. ¿Ustedes han pensado que de pronto el camino es más por el lado de manufactura o el tema de la marca como tal lo tienen ahí por presencia? ¿O por qué no hablamos de eso un poco? A ver, sí, este es un cambio que se da a nivel mundial. Básicamente las grandes multinacionales no quieren producir, y estoy hablando en todos los sectores, le están entregando la producción a empresas contract manufacturers como somos nosotros, que les haga sus productos. Esto porque primero es más barato, segundo, esos contract manufacturers pueden producirle a otras empresas, por ende seguir bajando los costos. Entonces, digamos que es un gana-gana en todo el tema. Para esto es bastante complejo. Nosotros tenemos anualmente más de 50 auditorías, una auditoría por semana. Yo muchas veces digo que esta es una empresa cuyo producto principal es contestar auditorías y el subproducto es el jabón. Pero eso nos ha hecho excesivamente fuertes con un sistema de gestión no solamente de calidad, calidad ya, pues obviamente se supone que uno tiene que cumplir la calidad, el sistema de gestión es completo, cada empresa tiene la cereza para ponerle al postre, digamos una empresa como Colgate Palmolive le para muchas bolas al tema de seguridad industrial, Procter & Gamble al tema de todo el tema laboral, Natura a todo el tema ambiental, entonces siempre la vara la vamos subiendo y es el mismo sistema de gestión para todos los clientes. Eso pues obviamente nos ha hecho muy robustos en esa parte. Pareciera que el futuro entonces depara más es concentración en ser lo que los norteamericanos llaman un co-packer, co-manufacturer de grandes marcas. Así es. Eso es lo que digamos como estrategia de negocio. Esa es la estrategia de negocio nuestra. Y eso es cierto que no es solamente en esta industria, sino eso es multiindustrias. Porque al final del día el negocio de esos clientes suyos son los dueños de las grandes marcas, que el negocio de ellos es otro, más que la manufactura propia de este negocio. Me parece que eso es muy, muy importante resaltarlo. Tengo que
ir a la parte de la financiación. Es una pregunta obligada. Yo sé que estas incursiones a países internacionales, inclusive he escuchado empresarios, un empresario en Cali un día me dijo que vende más de $1 billón y me decía que entró a México y compró una empresa en México y allá la banca me dijo, no, es que allá me trataron, Luis Fernando, como una microempresa y yo vendo $1 billón en Colombia. Y ahí empezamos nosotros a entender la importancia del banco poder apoyar a las empresas, inclusive a las grandes corporaciones del país cuando van a esos otros países a tomar esas decisiones. Ustedes cuando dieron esos saltos en materia de financiación, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Todavía las tienen? ¿Qué puede hacer Bancoldes por ustedes? A ver, obviamente, cuando dimos el paso a México, nosotros, si bien la empresa tiene ya casi 20 años, nosotros llegamos como empresarios nuevos y no nos conocían y tenemos que hacer historia crediticia, o sea, no nos prestan un peso. Y en Colombia, pues yo creo que el gran problema que yo le veo al sector empresarial es que los bancos prestan a corto plazo. O sea, en Colombia el largo plazo no se ve. En países como Estados Unidos y en Europa los préstamos son a 30 años o más. En Japón ya hay préstamos a 100 años, ni siquiera los bisnietos pagan la inversión inicial. Y yo creo que Colombia tiene que dar esa discusión. Enhorabuena por la llegada de Bancoldes, la idea que se tiene de financiar proyectos a largo plazo. Es imposible en plazos de 3 años, 5 años, sacar un proyecto adelante. Y digamos que ese es uno de las talanqueras que yo le veo al crecimiento empresarial en Colombia y al sector financiero en Colombia. Esa discusión hay que hacerla seriamente. No, de hecho, ustedes vieron esta mañana en la presentación que hicimos la apuesta del banco dentro de su nueva estrategia y en esa dirección vamos. Nosotros estamos haciendo una apuesta de financiamiento a mediano y largo plazo. Casi que hemos renunciado al financiamiento de corto plazo. Creemos que eso está atendido por la banca comercial, creemos que eso tiene respuestas. La banca comercial, el corto y mediano plazo lo tiene bastante resuelto y el largo plazo lo hace de manera muy selectiva. Y el rol de un banco de desarrollo, algo que hice mucho énfasis también en la presentación, es precisamente eso. El banco de desarrollo finalmente arrastra al sistema financiero a que se meta a acompañar pues, este tipo de iniciativas. Y lo dejamos muy evidente en nuestra estrategia. La financiación de largo plazo es el propósito central e incluso la forma como nos estamos midiendo nosotros al interior del banco. Los indicadores de gestión de Bancoldes de cara a la cartera no es cuál es el saldo de cartera que se tiene, sino cuál es la duración de la misma. ¿Cuánto dura esa cartera? Y hemos puesto como unas metas evolucionar. Para que usted tenga una idea, el promedio de saldos de cartera del banco en su modelo de negocio anterior era de 2.5 años, que coincide mucho con lo que estás diciendo. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a un empresario y con las necesidades que tiene este país de transformarse, de que crezca, con créditos promedio que en el sistema financiero colombiano es del orden de 3 años para modernización? Y el banco no estaba muy ajeno a eso y ha empezado a dar hace unos esfuerzos para financiar proyectos de largo plazo. Y ya la masa de la cartera y las metas de este año es pasar a 4 años, el promedio, o sea que pueden haber, o sea, estamos tratando de coger la cartera nueva que empiece a tener más peso. Y este año, por ejemplo, mirando las cifras del primer semestre, teníamos en dólares, por ejemplo, en endeudamiento de dólares, el promedio de desembolsos estaba entre 7 y 8 años. Entonces, la trayectoria del banco en materia de financiación va hacia allá y aspiramos a que en la próxima inserción de ADA, complementando a México y Ecuador, quién sabe cuál sea el tercer país, quizás en Europa, que hay buenas posibilidades de hacer negocios, o en el mismo Estados Unidos, pueda hacer Bancoldes su brazo financiero para lograr dicho propósito. Así que, pues, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Y muchas felicitaciones. Y muchas gracias por oírme.